Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos. Vamos a leer los versos 18 y 19. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Señor, bendiga su santa palabra. Si encontramos entonces la declaración de la palabra de Dios, alguno puede preguntar: ¿quién escribió este versículo? ¿Quién escribió estos versículos que leímos? Una palabra muy fuerte. Alguno va a decir, habló de un inconverso. ¿De quién habló el apóstol Pablo? Y no es de un inconverso, está hablando de un creyente. Y estas fueron escritas por el apóstol Pablo, el gran misionero del primer siglo, el que escribió 14 libros del Nuevo Testamento, o sea que de la Biblia. El apóstol Pablo dice que en su carne no mora el bien. No dice que en parte, sino definidamente dice: no hay ninguna cosa buena en mi carne, dice Pablo. Algunos hermanos dicen que Pablo escribió esta palabra antes de conocer al Señor, pero nosotros encontramos la palabra de Dios que Pablo se convirtió más o menos después el año 35 después de Cristo. Cuando él iba camino a Damasco, encontramos esto en el capítulo 9 de los Hechos. Y la fecha que escribió el apóstol Pablo a los romanos, más o menos del 56 al 60, más o menos se cree, después de Cristo. El apóstol Pablo escribió 20 años después de su conversión esta carta a los romanos. Y Pablo ya conocía al Señor como su Salvador cuando escribió estos libros esta epístola de Pablo a los romanos, a los tesalonicenses, corintios, gálatas. Él ya conocía, ya tenía experiencia con el Señor. Y él dice: en su carne no mora el bien. Esto es, en mi carne, dice Pablo, no mora el bien. Esto está hablando de nuestra naturaleza con la cual nacimos. La naturaleza del primer Adán, la naturaleza caída. Y podemos repetir el verso 19, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vamos a leer más. El verso 20, vamos a seguir leyendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así dice Pablo: el mal está en mí. En mi carne no mora el bien. El apóstol Pablo está hablando aquí de la lucha de las dos naturalezas. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos dos naturalezas. Y estas dos naturalezas, dice Pablo también a los Gálatas, que hay una lucha entre estas dos naturalezas. La carne codicia contra el espíritu y el espíritu codicia contra la carne. Y estas se oponen entre sí, dice, estas dos naturalezas. Entonces Pablo dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Hay hermanos que creen que la naturaleza vieja fue quitada de nosotros, pero no es cierto. Vamos a leer en el capítulo 6 de Romanos, el verso 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si la vieja naturaleza no estuviera presente en el creyente, no habría motivo para esta recomendación. Dice: no reine pues el pecado en vosotros. Que no sea el jefe en nuestra vida el pecado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos dos naturalezas. Vamos a leer ahora en el capítulo 3 de Filipenses también, el versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
El apóstol Pablo dice, no teniendo confianza en la carne. Y nosotros le podemos decir un poquito más, de nadie. A veces nosotros queremos tener confianza en la carne de alguien. Pero mientras uno tiene la carne, en la carne no hay confianza. Sea joven, sea ancianos, no importa la edad. La carne es la carne. Entonces nosotros tenemos dos naturalezas. Y dice el versículo que leímos al comienzo, yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, mora el mal en mi carne. En nuestra carne mora el mal. Y nosotros entonces necesitamos depender de Dios. Necesitamos orar al Señor que Él nos guarde para no rendirnos a la carne. Podemos nosotros caer en algún pecado, podemos cometer cualquier cosa, alguna cosa que está en nuestra carne. Encontramos nosotros 89 denuncias, o podemos decir 89 tendencias declaradas en la carne. Y el apóstol también dice, hay otras, hay más, que no son nombradas directamente. Entonces, hermano, nosotros necesitamos depender de Dios y también necesitamos alimentar a la nueva creación. Yo le he contado testimonio dice un hombre principal en la India, dice que un día se levantó a dar su testimonio y este hombre decía, es muy difícil ser un verdadero cristiano. Y describió la experiencia que estaba teniendo, dice, es como si un perro blanco y un perro negro estuvieran peleando dentro mío, decía. Dijo este hombre y se sentó otra vez. Y dice que había un misionero que estaba en el lugar y le preguntó a este hombre, le dice, ¿y quién está ganando? Y se levantó este hombre y le dice, el que se alimenta mejor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que alimentar la nueva creación. ¿Y qué es el alimento de la nueva creación? La palabra de Dios. El apóstol Pedro dice la leche espiritual no adulterada, primeramente. Después tenemos que ir recibiendo alimento sólido. Entonces, hermanos, nosotros tenemos dos naturalezas. Y como dije, si nosotros alimentamos la nueva creación, podemos llevar una vida victoriosa. Vamos a leer un versículo de Deuteronomio capítulo 11. De Deuteronomio, desde el verso 18 al 21. Deuteronomio 11, 18 al 21 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra, dice. Como los días de los cielos sobre la tierra. O sea que nosotros podemos tener una vida victoriosa. Pero esto depende si nos rendimos a la nueva creación. Si nosotros nos rendimos a la vieja creación, no va a ser así nuestra vida. No va a ser como los días de los cielos sobre la tierra. Porque sabemos nosotros que en nuestra carne no mora el bien, mora el mal. Nosotros a veces conocemos personas así que vive quejando, murmurando, plagueándose todo el día. ¿Y quién reina en esa vida? La carne, ¿verdad? La carne. Y entonces hay mucha tendencia que nosotros podemos nombrar de la carne. Por eso necesitamos depender de Dios. Necesitamos alimentar la nueva creación. Encontramos, como dije, mucha tendencia de nuestra vieja creación. Pero como dije, si nos rendimos a la nueva creación, vamos a llevar una vida victoriosa, una vida de gozo, una vida de victoria, una vida de paz. Hay muchas tendencias, como dije, vamos a ir mirando algunos por lo menos. Pero como dije, la principal cosa que nosotros tenemos que hacer es depender de Dios.
alimentar la nueva creación. Vamos a leer en el capítulo 26 de Mateo, el verso 41. Mateo 26, verso 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros nos levantamos y oramos. Señor, ayúdame, Padre Celestial, guárdame hoy, porque nosotros no tenemos la capacidad de gobernar nuestra propia vida. Cuando nosotros oramos, el Señor nos va a guardar, cosa que nosotros por nuestra propia fuerza no vamos a poder vencer. Vamos a suponer que nosotros tenemos alguna tendencia, sabemos que todos tenemos la tendencia que está declarada en la palabra, pero en alguna tendencia somos más inclinados en algunas cosas. Vamos a leer en el capítulo 10 de Jeremías, el verso 23. Jeremías capítulo 10, verso 23. Dice Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre, dice, no es señor de su camino. Entonces nosotros necesitamos pedir al Señor que Él nos guarde, que Él nos guíe, que Él nos proteja. Vamos a suponer que caigamos en una tentación para caer en adulterio, por ejemplo, o en fornicación. Y nosotros nos levantamos, oramos, y el Señor nos guarda. Cosa que nosotros caeríamos si es que no orábamos. Dios nos protege. O vamos a suponer que alguien puede reaccionar y pegarle a alguien, por ejemplo. Se presenta una discusión, vamos a suponer una cosa por ahí. Pero si nosotros oramos, el Señor nos guarda. ¿Verdad? Entonces, hermanos, necesitamos depender de Dios. Nosotros somos pueblo débil, como dijo la hermana en su oración. Somos débiles cada hermano, cada cristiano. Tenemos necesidad de depender de Dios. Por eso necesitamos alimentarnos alimentar a la nueva creación y depender de Dios. Vamos a leer en el capítulo 11 de Hebreos, el verso 34. Hebreos capítulo 11, verso 34. Este versículo habla también de depender de Dios. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, esto significa depender. La palabra depender significa estar bajo protección. Estamos bajo el mando o la autoridad de una persona. En este caso del Señor, cuando nosotros dependemos de Él. Entonces, por eso, como dije, necesitamos reconocer que somos necesitados de Él. Y oramos y pedimos la ayuda. Señor, guárdame hoy. Ayúdame, Señor, necesito de ti. Pero si nosotros no oramos, como leímos en Mateo 26, 41, velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Cuando nosotros no oramos, entramos en tentación inútil. Y dice, porque la carne es débil. Entonces, hermanos, necesitamos día a día depender de Dios y fortalecernos en el Señor. Fortalecer la nueva creación, alimentar la nueva creación. Como dije, hay mucha tendencia en nuestra vieja creación. En el capítulo, o sea que en el Antiguo Testamento, después que Adán y Eva pecaron, primeramente dice, tuvieron miedo. Eran miedosos primeramente. Esta fue la primera manifestación de la carne, el miedo. Y segundo, engañoso. Entró ya el miedo, el engaño. Después se vistieron con hoja de higuera. Habla de justicia propia. Y encontramos también, Caín se enojó. Enojoso. Esta es la vieja creación también. Cuando nosotros nos enojamos, no podemos decir, esta es la nueva creación, ¿verdad? Sino es la vieja creación. Caín se enojó y mató a su hermano. Y después era mentiroso también. Y otro era fugitivo y vagabundo. Era Caín. Esta es también otra tendencia de la vieja creación. A veces la gente va aquí, va allá,
Y no consulta a Dios si es la voluntad de Dios, sino es la vieja creación nomás. No quiere quedarse quieto. Así encontramos entonces mucha tendencia. Esta es lo que encontramos en Génesis, en el capítulo 3, 4, en el capítulo 6 de Génesis encontramos, dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. En el capítulo 6 de Génesis, el verso 5. Y en el Nuevo Testamento encontramos otra tendencia. Jesús mismo dice, desde dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Los hurtos, los homicidios, los malos pensamientos, la avaricia. Y después encontramos también la declaración de Pablo. Pablo habla mucho también de la obra de la carne. Que, como dije, Pablo dice adulterio, fornicación, enemistades, pleito, contienda. ¿Verdad? Nos da gusto andar en pleito y contienda. Pero la carne quiere andar así. O sea que anda así. A lo mejor no quiere, pero se rinde a la carne y anda así. Qué triste, ¿verdad? Si uno anda así todo el día, enemistades, pleito, con su pareja, con su vecino. No es como el cielo sobre la tierra, dice que leímos en Deuteronomio 18, 11, 21, ¿verdad? Anda discutiendo, quejando. Entonces, hermanos, necesitamos rendirnos a la nueva creación. Necesitamos alimentar al nuevo hombre. Porque si nos rendimos a la vieja creación, no nos trae nada bueno. También dice borrachera. Esto también está en la carne. Como dije, hay mucha tendencia. Avaricia, idolatría, enemistades, pleito, contienda, orgías, muchas cosas de la vieja creación tenemos nosotros declarada en la palabra de Dios. Así que, hermano, el Señor nos ayude. En mi carne no mora el bien, mora el mal. Tenemos nosotros un enemigo, que es el diablo, y quiere agarrarnos de la vieja creación. Por eso, hermano, debemos vencer también la pereza. Porque a veces nosotros somos perezosos para orar. Dormimos, no oramos. Y tenemos un adversario que nos duerme. Dice la palabra que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. El diablo va a destruir el matrimonio, la pareja. Por eso necesitamos orar. No deis lugar al diablo, dice. En un sentido, cuando nosotros no oramos, estamos dando lugar al diablo también. Vamos a leer en el capítulo 10 de Juan, el verso 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Esto es si nosotros descuidamos, porque en nuestra carne no mora el bien, mora el mal. El enemigo puede entonces entrar y destruir. Hoy día, por ejemplo, nosotros vemos muchos jóvenes que el enemigo destruye desde muy jóvenes, las drogas, en los vicios. Entonces los padres necesitan orar, vigilar por sus hijos. Y como leímos en Deuteronomio 11, que le hable la palabra, dice. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, de hablarle la palabra. Entonces vemos, hermano, nosotros tenemos dos naturalezas. Cuando nosotros, como dije, somos perezosos, descuidados, allí el enemigo puede entrar. Necesitamos alimentar la nueva vida, la nueva creación, darle a la nueva creación la palabra de Dios, asistir a las reuniones, porque cuando nosotros nos congregamos, recibimos fuerza uno del otro, nos fortalecemos unos a otros. Ningún creyente puede andar solo, necesitamos el del otro. Entonces, hermano, necesitamos ver esta necesidad de congregarnos, de fortalecernos, porque si, como dije, nos rendimos a la vieja creación, no es provechoso. Como dije, a veces seguramente por falta de sabiduría, descuidamos.
descuidamos las cosas de Dios. Y cuando nos alimentamos la nueva creación, entonces andamos en la carne. Y la carne, no hay gozo en la carne. No hay contentamiento en la carne. Entonces necesitamos de Dios, necesitamos depender de Él, necesitamos pedir al Señor ayuda para que la nueva creación reine en nosotros. En la nueva creación, por ejemplo, hay, como encontramos en Gálatas 5, los frutos del Espíritu, por ejemplo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y el apóstol Pablo también habla a los colosenses. Vamos a leer el Colosenses 3, capítulo 3 de Colosenses. Vamos a leer del verso 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Esto habla de la nueva creación. Como dice el verso 10 del capítulo 3 de Colosenses, y revestidos del nuevo hombre. Pero el viejo hombre, como dije, no hay nada bueno. Y está en nuestra carne. Y Pablo dice también debemos contarnos muertos. Vamos a leer en el capítulo 5 de Gálatas, seguro que alguna parte no cité, la obra de la carne. Gálatas 5 desde el verso 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Imagínense, estas son las obras de la carne, que está en nosotros. No reine pues, dice. Entonces, como dije, esto no es bueno. Encontramos también la altivez. La altivez, el contraste de esto es la humildad. Eso sí es bueno. Así que, hermano, el Señor nos ayude a depender del Señor en oración. De pedir al Señor que Él nos guarde. Como dije, de fortalecernos en el Señor. Vamos a leer en el capítulo 17 de Éxodo. Desde el verso 8. Éxodo capítulo 17. Desde el verso 8 dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y esto habla de la palabra de Dios. Cuando nosotros levantamos la mano a la palabra de Dios, vamos a tener victoria. Pero cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, Amalec va a avanzar. La carne va a avanzar. Entonces, por eso necesitamos leer la palabra, escuchar la palabra. Vamos a leer más. Mismo capítulo 17 de Éxodo, desde el verso 12 vamos a continuar. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces esta lucha es hasta que nosotros vayamos de esta tierra. Cuando nosotros seamos arrebatados o cuando muramos, hasta ahí es.
nuestra lucha con Amalek. La carne va a seguir estando en nosotros. Y necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos desear la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, como dice Pedro. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. También en Job, vamos a leer lo que dice Job en el capítulo 23 de Job acerca de la palabra. Job capítulo 23, verso 12. Dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces la palabra es una cosa importante, hermano. Necesitamos leer. Esta palabra va a fortalecernos, nos va a dar victoria, así como levantaron las manos de Moisés, Aarón y Hur. Cuando Moisés levantaba, dice, la vara de Dios, Israel prevalecía. Cuando bajaba la vara de Dios, bajaba su brazo, Amalek prevalecía. Así que, hermano, depende a quién alimentamos más. Y es importante esto. Escuchamos nosotros la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios. Es bueno hacernos la pregunta: ¿qué hacemos nosotros en nuestro tiempo libre? O miramos, alimentamos al viejo hombre, ¿verdad? Esa cosa que se ve ahí. Y a veces acá en nuestro celular también. ¿Qué hacemos, hermano? Entonces depende de eso. Si alimentamos la nueva creación o alimentamos la vieja creación. Así como le dijo este anciano: el que se alimenta mejor, dice, este va a ganar. Entonces el Señor nos ayude a alimentar la nueva creación. Escuchar, leer, fortalecernos, orar. Así que, hermano, el Señor nos ayude para que podamos tener una vida victoriosa. Porque, como dije, el diablo quiere agarrarnos de nuestra carne. Vamos a suponer, un creyente se levanta un día y no ora. Y después se pelea con su pareja, a lo mejor ya le pega también, ¿verdad? Ahí va a entrar en problema. Si su pareja es también carnal, a lo mejor le va a denunciar y va entrando en problema. Es problema, hermano, la vieja creación. Y lo que sembramos para la carne, dice, de la carne se hará corrupción. Tiene su consecuencia cuando nos rendimos a la carne. Pero si nos rendimos a la nueva creación, allí vamos a llevar una vida victoriosa, gozosa, de buen testimonio, y vamos a ser de bendición para otros. Pero tenemos en nuestra carne, no mora el bien, dice, en mi carne y en tu carne, ¿verdad? Porque así dice, en nuestra carne podemos decir, no mora el bien, mora el mal. Necesitamos depender del Señor. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.